María Elena Vázquez, una historiadora especializada en archivos del oeste americano, de 35 años, estaba catalogando documentos legales en el antiguo juzgado de Piedra Blanca, Arizona, esa tarde de octubre de 2024. El viento del desierto silbaba entre las vigas de madera agrietada. Había venido para investigar los registros de adopción del siglo XIX como parte de su tesis doctoral sobre familias fronterizas. Fue entonces que al mover una caja de expedientes polvorientos, descubrió un compartimento secreto detrás de un cajón del escritorio del juez. Al principio pensó que solo contenía papeles sin importancia. Pero cuando examinó más de cerca, María Elena se dio cuenta de que había encontrado algo extraordinario. Entre los documentos había cartas manuscritas, fotografías descoloridas y un pequeño diario de cuero gastado que relataba una historia increíble. Lo que había encontrado había sido preservado durante 153 años. Los papeles estaban amarillentos pero legibles, protegidos por el clima seco del desierto. Lo más conmovedor era una fotografía de una niña pequeña de pie junto a un hombre uniformado, ambos sonriendo con una felicidad genuina que trascendía el tiempo. Este descubrimiento revelaría una historia de 18 años que demostraría cómo los olvidados pueden construir los legados más hermosos. El territorio de Arizona en 1871 era una tierra despiadada donde solo los más fuertes sobrevivían. Las tormentas de arena podían durar días, el agua era escasa, y los ataques de bandidos eran una amenaza constante. Las familias se aferraban unas a otras para sobrevivir, porque en la frontera, estar solo significaba estar condenado. En este mundo implacable vivía Elena Morales, una niña de 8 años que había perdido todo lo que importaba. Sus padres habían sido asesinados por ladrones de ganado 6 meses atrás, y desde entonces, Elena no había pronunciado una sola palabra. Los doctores la llamaban traumatizada. Las familias que consideraron adoptarla la llamaban perturbada. Los niños del pueblo la llamaban la niña fantasma. Elena había sido pasada de familia en familia como un problema que nadie quería resolver. Los Henderson la devolvieron después de 2 semanas porque decían que su silencio los ponía nerviosos. Los McCarthy duraron un mes antes de decidir que necesitaban un niño que pudiera ayudar con las tareas de la granja. Los Williams ni siquiera la llevaron a casa, cambiaron de opinión en el último momento al verla tan quieta y extraña. Cada rechazo hundía a Elena más profundamente en su silencio. Se había convertido en una sombra que vagaba por las calles polvorientas de Piedra Blanca, durmiendo en el establo del doctor cuando él se lo permitía, comiendo las sobras que algunas mujeres piadosas le dejaban en secreto. Sus vestidos estaban rasgados, sus zapatos tenían agujeros, y sus ojos oscuros habían perdido toda la luz de la infancia. La mañana en que todo cambió, Elena estaba sentada en los escalones de la iglesia, observando a las familias llegar para el servicio dominical. Ninguna de ellas la miró. Había aprendido a volverse invisible, a no molestar a nadie con su presencia. Esa era la mañana en que el alguacil Thomas Mackenzie había decidido que ya no podía seguir ignorando a la niña que se desvanecía ante los ojos de todos. El alguacil Mackenzie era un hombre de 42 años que había perdido a su esposa Sarah y a su hijo pequeño por la fiebre 3 años atrás. Desde entonces, había enterrado su dolor en el trabajo, patrullando los caminos solitarios y manteniendo la paz en un territorio que parecía empeñado en destruir todo lo bueno. Pero esa mañana, al ver a Elena encogida contra la puerta de la iglesia como un animalito abandonado, algo en su corazón endurecido se quebró. Se acercó a ella con pasos cuidadosos, como si fuera un ciervo herido que podría huir en cualquier momento. Elena levantó la vista hacia él con esos ojos enormes que habían visto demasiado para una niña tan pequeña. Mackenzie se agachó hasta quedar a su altura y le habló con la misma suavidad que habría usado con su propio hijo perdido. Le dijo que tenía una casa vacía que necesitaba a alguien que la cuidara. Le explicó que él no sabía mucho sobre criar niñas, pero que creía que juntos podrían figurarse cómo hacer que funcionara. Elena no respondió, pero tampoco huyó cuando él extendió su mano.
Cuando finalmente puso su pequeña mano en la de él, Mackenzie sintió una responsabilidad que no había sentido en años. El pueblo murmuró cuando vieron al alguacil llevarse a la niña muda. Algunos dijeron que era un error, que ella estaba demasiado dañada para ser salvada. Otros susurraron que Mackenzie solo estaba buscando una sirvienta gratis. Pero el juez Harrison, el hombre más respetado del condado, aplaudió públicamente la decisión, diciendo que era exactamente el tipo de caridad cristiana que su comunidad necesitaba. La pequeña casa de Mackenzie estaba en las afueras de Piedra Blanca, rodeada de mezquites y cactus que habían aprendido a sobrevivir con muy poca agua. Tenía 2 habitaciones, una cocina básica y un pequeño establo donde Mackenzie guardaba su caballo. Era modesta pero sólida, construida para resistir las tormentas del desierto y los vientos fríos del invierno. Elena pasó los primeros días explorando la casa como un ratón cauteloso, tocando apenas las cosas, preparada para huir si fuera necesario. Mackenzie le mostró la habitación que había sido de su hijo, con una cama pequeña y una ventana que daba al este donde ella podía ver el amanecer. Le dijo que ahora era su habitación, para siempre si ella quería. Poco a poco, Elena comenzó a relajarse. Mackenzie tenía una paciencia infinita con su silencio, nunca la presionaba para que hablara, nunca la hacía sentir como si fuera defectuosa. Por las mañanas, él le preparaba desayuno antes de salir a patrullar, y por las tardes, cuando regresaba, encontraba pequeñas señales de que ella había estado cuidando la casa. Elena tenía un don especial con los animales. El caballo de Mackenzie, un semental temperamental llamado Trueno, se calmaba inmediatamente cuando ella se acercaba. Los pájaros venían a comer de su mano. Incluso el gato salvaje que vivía cerca del establo comenzó a buscar su compañía. Mackenzie observaba estas interacciones con asombro creciente, viendo en Elena una gentileza que el mundo había tratado de aplastar pero no había logrado destruir. Las noches eran cuando se forjaba su vínculo más profundo. Mackenzie le leía cuentos en voz alta, historias de aventuras y familias felices que vivían en lugares lejanos. Elena se sentaba en el suelo cerca de su silla, escuchando cada palabra, y aunque nunca hablaba, Mackenzie podía ver en sus ojos que cada historia se grababa en su corazón como una promesa de que existían finales felices. Los domingos iban juntos a la iglesia, donde Elena se sentaba quieta al lado de Mackenzie mientras él cantaba los himnos con su voz grave y firme. Algunas personas los miraban con curiosidad, otras con desaprobación, pero Elena había aprendido a sentirse segura al lado del hombre que la había elegido cuando nadie más lo hizo. El doctor Reynolds, que había sido amigo de la esposa de Mackenzie, comenzó a visitarlos regularmente. Le decía a Mackenzie que Elena estaba floreciendo bajo su cuidado, que había recuperado peso y que sus pesadillas parecían estar disminuyendo. Pero lo más importante era que había vuelto a confiar, algo que el doctor había pensado que sería imposible después de lo que había presenciado. Conforme pasaron los meses, Elena comenzó a hacer pequeños sonidos. Primero fueron suspiros, luego risitas suaves cuando Mackenzie hacía algo gracioso, después tarareaba canciones que había escuchado en la iglesia. Mackenzie nunca hacía gran cosa de estos progresos, pero por dentro, cada sonido era como una victoria personal contra las fuerzas que habían tratado de silenciar para siempre el espíritu de esta niña. Sin embargo, no todos en Piedra Blanca estaban contentos con esta transformación. El juez Harrison había comenzado a hacer preguntas sobre la adopción informal de Elena. Preguntaba si Mackenzie tenía los recursos para criar adecuadamente a una niña, si una casa sin madre era el ambiente apropiado para una jovencita. Sus preguntas parecían venir de un lugar de preocupación genuina, pero había algo en sus ojos que hacía que Mackenzie se sintiera incómodo. Después de un año en casa de Mackenzie, Elena había encontrado una rutina que la hacía sentir segura. Ayudaba con las tareas domésticas, cuidaba el jardín pequeño que habían plantado juntos y había comenzado a acompañar a Mackenzie en algunas de sus patrullas más tranquilas por el pueblo. La gente había empezado a acostumbrarse a verlos juntos, e incluso algunos de los niños del pueblo habían intentado incluir a Elena en sus juegos.
pero el pasado de Elena estaba a punto de alcanzarlos de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Una tarde de primavera, Elena estaba jugando cerca del arroyo que corría detrás de su casa cuando vio a un hombre a caballo acercándose por el sendero. Era alto, vestía bien y montaba un caballo negro magnífico. Al principio, Elena pensó que era solo otro viajero, pero cuando el hombre se acercó más, algo en su postura le resultó familiar de una manera que le heló la sangre. Elena corrió hacia la casa tan rápido como pudo, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Cuando Mackenzie la encontró escondida debajo de su cama, temblando de terror, supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Trató de calmarla, de preguntarle qué había visto, pero Elena había vuelto al silencio completo, incluso más profundo que cuando había llegado por primera vez. Esa noche, Elena tuvo la peor pesadilla que había tenido en meses. Gritó en sueños, llamando a su madre, reviviendo la noche en que había visto a los hombres matar a sus padres por el ganado y las pocas monedas de oro que guardaban en casa. Mackenzie la calmó como había aprendido a hacer, sosteniendo sus pequeñas manos hasta que dejó de temblar. Al día siguiente, Mackenzie descubrió que el visitante había sido el juez Harrison, quien había venido oficialmente para evaluar las condiciones de vida de Elena. Dijo que había recibido quejas de algunos ciudadanos preocupados sobre un hombre soltero criando a una niña sin supervisión femenina adecuada. Mackenzie sintió que esto era extraño, ya que nunca había escuchado tales quejas directamente. El juez Harrison sugirió que sería mejor para Elena si fuera colocada con una familia tradicional, preferiblemente una que tuviera medios más sustanciales para proveer por su futuro. Mencionó que él y su esposa habían estado considerando adoptar, que tenían una casa grande y los recursos para darle a Elena todas las ventajas que merecía. Mackenzie sintió pánico al pensar en perder a Elena, pero más que eso, notó algo en la reacción de la niña cuando mencionaron al juez. Cada vez que Harrison visitaba, Elena desaparecía, escondiéndose hasta que él se iba. Cuando Mackenzie trataba de preguntarle sobre esto, Elena solo se acurrucaba más en sí misma. Las visitas del juez se volvieron más frecuentes y más insistentes. Comenzó a traer documentos legales, hablando sobre los procedimientos apropiados para la adopción formal y los estándares que el condado esperaba de las familias adoptivas. Sugirió que Mackenzie podría visitarla los domingos si Elena era recolocada en un hogar más apropiado. La tensión en la casa comenzó a afectar todo. Elena dejó de comer bien, dejó de ayudar en el jardín, y volvió a los susurros temerosos en medio de la noche. Mackenzie se sentía impotente contra el poder legal del juez, pero sabía en su corazón que separar a Elena de la única estabilidad que había conocido sería devastador para ella. Una noche, mientras Mackenzie estaba sentado en el porche preocupándose sobre el futuro, Elena se acercó a él con pasos vacilantes. Se paró frente a él por un largo momento, y luego, con una voz tan suave que casi se la llevó el viento, susurró las primeras palabras que había pronunciado en su presencia. Le dijo que tenía miedo, que el hombre que venía a la casa era el mismo hombre que había visto esa noche terrible. Le confesó que había estado escondida en el granero cuando los hombres vinieron, que había visto todo, y que uno de los asesinos había sido el hombre que ahora quería llevársela. Las palabras de Elena cayeron sobre Mackenzie como un rayo en una noche clara. Por un momento, no pudo procesar lo que había escuchado. Después, la realidad de la situación lo golpeó con una fuerza que lo dejó sin aliento. El hombre más respetado del condado, el juez que representaba la justicia y la ley, era el asesino que había destruido la vida de Elena. Mackenzie tomó las pequeñas manos de Elena en las suyas y le preguntó si estaba segura, si realmente había visto al juez esa noche. Elena asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas, y por primera vez desde que la había conocido, le contó toda la historia con palabras quebradas pero claras. Le explicó que sus padres habían descubierto que alguien estaba robando ganado de varios ranchos pequeños y vendiéndolo en México. Su padre había encontrado pruebas de que el ladrón era alguien con acceso a información legal y conexiones poderosas. La noche que murieron, habían estado planeando ir al alguacil al día siguiente para reportar lo que habían descubierto.
Elena había estado escondida en el pajar cuando los hombres vinieron. Había visto al juez dirigir a los otros mientras registraban la casa buscando las pruebas que sus padres habían reunido. Cuando no encontraron lo que buscaban, el juez había ordenado que mataran a sus padres para asegurarse de que nunca pudieran hablar. Mackenzie sintió una mezcla de rabia y horror que nunca había experimentado. Todo este tiempo, el hombre que había pretendido proteger a Elena era el mismo que había destruido su familia. Peor aún, ahora quería llevársela, probablemente porque había comenzado a sospechar que ella sabía más de lo que aparentaba. La pregunta ahora era qué hacer con esta información. Mackenzie sabía que la palabra de una niña traumatizada contra el juez más poderoso del condado sería difícil de probar. Necesitaba más evidencia, pero también necesitaba proteger a Elena del peligro inmediato. Decidió buscar discretamente las pruebas que los padres de Elena habían reunido. Si el juez no las había encontrado esa noche, tenían que estar escondidas en algún lugar. Elena recordaba haber visto a su padre guardar papeles en una caja metálica, pero no sabía dónde la había enterrado. Durante los siguientes días, Mackenzie y Elena regresaron en secreto a los restos de la granja de sus padres. El lugar había sido abandonado desde el asesinato, pero Elena recordaba detalles específicos sobre donde su padre había estado cavando la semana antes de su muerte. Encontraron la caja enterrada debajo del piso del granero, exactamente donde Elena recordaba haber visto a su padre trabajar. Dentro había documentos que detallaban el esquema de robo de ganado, incluyendo nombres, fechas y conexiones que llevaban directamente al juez Harrison y varios de sus asociados. Pero Mackenzie sabía que incluso con esta evidencia, confrontar al juez sería peligroso. Harrison tenía poder, dinero y conexiones en todo el territorio. Un alguacil de un pueblo pequeño y una niña huérfana tendrían pocas posibilidades contra él en un enfrentamiento directo. La solución vino de una fuente inesperada. El doctor Reynolds había estado escuchando rumores extraños sobre ganado que aparecía en México con marcas alteradas. Como médico, había tratado a varios trabajadores que habían sido heridos en operaciones misteriosas de medianoche. Cuando Mackenzie le contó cuidadosamente parte de la historia, el doctor se ofreció a ayudar. El plan era simple pero arriesgado. Organizarían una reunión pública donde Elena podría contar su historia con el apoyo de la evidencia física. El doctor había contactado discretamente al alguacil del condado vecino, quien había estado investigando robos similares en su territorio. La noche antes de la confrontación planeada, el juez Harrison hizo una visita final a la casa de Mackenzie. Esta vez no vino solo. Trajo a dos hombres que Elena reconoció inmediatamente como los otros asesinos de sus padres. La confrontación final llegó durante la reunión del Consejo del Pueblo un domingo por la tarde. Mackenzie había pedido tiempo para hablar sobre un asunto de importancia para la comunidad. Casi todos los residentes de Piedra Blanca estaban presentes, incluyendo el juez Harrison, quien había venido esperando formalizar la transferencia de custodia de Elena. Elena estaba aterrorizada, pero había encontrado valor en las semanas anteriores al ver cómo Mackenzie había arriesgado todo para protegerla. Se paró frente a la congregación con la caja de evidencias en sus brazos y con voz clara y firme contó su historia por primera vez en público. Describió la noche del asesinato con detalles que solo alguien que había estado presente podría conocer. Habló sobre el ganado robado, sobre las pruebas que sus padres habían reunido, y sobre el hombre que había dirigido a los asesinos. Cuando señaló al juez Harrison, un silencio mortal llenó la sala. El juez trató de desacreditar su testimonio, argumentando que era una niña traumatizada con recuerdos confusos. Pero cuando Mackenzie presentó los documentos de la caja, la evidencia era demasiado detallada y específica para ser ignorada. Los registros mostraban exactamente cómo el esquema había funcionado, quién había estado involucrado, y cuánto dinero había sido robado de las familias trabajadoras del condado. El alguacil del condado vecino, quien había estado esperando afuera, entró con órdenes de arresto no solo para el juez, sino también para los dos hombres que lo habían acompañado la noche anterior.
Resultó que Elena no era la única testigo. Otros habían comenzado a hablar una vez que alguien tuvo el valor de desafiar al juez. La transformación en el pueblo fue inmediata y profunda. Las familias que habían susurrado sobre Mackenzie y Elena ahora los veían como héroes que habían expuesto la corrupción en su comunidad. Los niños que habían evitado a Elena ahora querían ser sus amigos. Las mujeres que antes la habían ignorado ahora la saludaban calurosamente en la calle. Pero el cambio más importante fue en Elena misma. Haber encontrado valor para hablar, para confrontar a sus demonios más terribles, había liberado algo en ella que había estado enterrado bajo años de trauma y silencio. Ya no era la niña fantasma que se escondía en las sombras. Era Elena Morales Mackenzie, la hija adoptiva oficial del alguacil más respetado del condado. Mackenzie procedió inmediatamente con la adopción legal de Elena, un proceso que ahora fue apoyado entusiastamente por toda la comunidad. El Dr. Reynolds sirvió como testigo oficial e incluso organizó una celebración en la iglesia para marcar el comienzo oficial de su familia. Elena comenzó a asistir a la escuela regularmente, donde descubrió que tenía un talento especial para las matemáticas y la lectura. Su maestro reportó que era una de las estudiantes más dedicadas que había tenido, y que tenía un don particular para ayudar a otros niños que estaban luchando. Los domingos, Mackenzie y Elena se sentaban juntos en la iglesia, cantando himnos con voces que se complementaban perfectamente. Elena había encontrado su voz en todos los sentidos y la usaba para traer alegría y esperanza a otros que habían perdido el suyo. Años después, cuando Elena se convirtió en una joven mujer, se casó con el hijo del Dr. Reynolds y estableció su propia familia en Piedra Blanca. Nunca olvidó las lecciones que había aprendido sobre el valor, la justicia y el poder de las familias elegidas. Ella y Mackenzie permanecieron inseparablemente unidos hasta que él murió pacíficamente a los 70 años, rodeado por Elena, su esposo, y los 5 nietos que lo llamaban abuelo. María Elena cerró el diario con lágrimas en los ojos, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había descubierto. Los documentos en el compartimento secreto no eran solo registros históricos, eran el testimonio de una familia que había triunfado sobre la injusticia más profunda. La fotografía que había encontrado mostraba a Elena y Mackenzie el día de su adopción oficial, ambos sonriendo con la alegría de quienes habían encontrado su lugar en el mundo. En la parte de atrás, alguien había escrito con letra cuidadosa: algunas familias nacen del corazón, no de la sangre. 15 de junio de 1873. María Elena descubrió que Elena había vivido hasta los 93 años, convirtiéndose en una figura legendaria en Piedra Blanca. Había establecido la primera escuela para niños con necesidades especiales en el territorio, había servido como mediadora en disputas familiares y había ayudado a docenas de huérfanos a encontrar hogares amorosos. El legado de Elena y Mackenzie había transformado Piedra Blanca de un pueblo donde los forasteros eran rechazados a una comunidad conocida por acoger a aquellos que necesitaban un nuevo comienzo. La casa donde habían vivido juntos se había convertido en un refugio para familias en crisis, operado por los descendientes de Elena hasta el día de hoy. Mientras María Elena empacaba cuidadosamente los documentos para llevarlos al Museo Histórico del Estado, reflexionó sobre el poder de una niña que había encontrado su voz y un hombre que había elegido ver valor donde otros veían solo problemas. Su historia probaba que a veces, los rechazados se convierten en la fundación de algo hermoso, y que el amor verdadero puede echar raíces incluso en la tierra más dura. En el mundo de la frontera, donde la supervivencia a menudo requería dureza, Elena y Mackenzie habían demostrado que la compasión no era debilidad sino la fuerza más poderosa de todas. Su familia elegida había creado ondas de esperanza que habían durado más de un siglo, tocando las vidas de generaciones que nunca conocerían sus nombres pero que se beneficiarían para siempre de su legado de valor y amor incondicional.